Hola amigos, ¿cómo están? Por favor, perdonen el ruido de fondo. Pero este video, o más bien este audio, es para poder hablar un poco acerca de un tema muy importante. Tiene que ver con los traumas internos. Los traumas internos han sido estudiados en forma exhaustiva, muy sistemática, durante las últimas décadas. Y hay una gran cantidad de información hoy día que nos puede ayudar a entender un poco cómo es la mecánica de los traumas que nos afectan mentalmente. Quizás uno de los ejemplos más notables de todo esto es la serie de técnicas que se han desarrollado para poder atender a las personas que sufren desorden de estrés postraumático. Es interesante notar que la gran cantidad de estas técnicas empezaron a ser ocupadas después de que los soldados que venían de la guerra de Vietnam llegaron a Estados Unidos. Los psicólogos se enfrentaron a un nuevo problema, una nueva dimensión de problemas que no había surgido antes. Se puede notar que en las últimas décadas ha habido una serie de elementos que le ayudan a los profesionales de la salud mental a poder ayudar a las personas que sufren cualquier tipo de estrés o problema, para que las personas tengan herramientas y puedan enfrentar la vida de un modo más práctico. No voy a ocupar la palabra optimista o pesimista, que es muy relativa y tal vez muy trivial, sino que voy a ocupar la palabra, o más bien la idea, de que las terapias ayudan a que las personas puedan enfrentar la vida de un modo práctico y de este modo poder llevar una vida que tenga sentido, que no sea una vida que los aniquile y que al fin y al cabo termine en cosas muy terribles como puede ser el suicidio. Sin embargo, dentro de la gran familia de trastornos mentales, hay uno que está recién tomando la palestra o la atención. El síndrome de trauma religioso es un fenómeno de salud mental que golpea a millones de personas en todo el mundo sin distinguir raza, nación, género, condición social, nivel educacional ni edad. Es un mal de salud mental que afecta a la sociedad en general de modo transversal y cuyos efectos económicos son aún no estudiados en su totalidad, pero pueden ser extrapolados a partir de otros males que afectan a la salud pública, como el desorden de estrés postraumático y la depresión grave. Consiste básicamente en que el armado cultural de creencias de una persona que le sirve a esta persona para poder situarse en el tiempo, en el espacio y cumplir con o entender el rol que la persona juega en el universo, todo eso se quiebra. Todas las convicciones internas y profundas que la persona tenía respecto de su trascendencia se quiebra, se rompe, después de haber sido profundamente atesorada y estar íntimamente vinculada a la personalidad del individuo en cuestión. Cuando una persona, por ejemplo, siente que las creencias que tuvo respecto de una deidad, de un aspecto religioso, una doctrina que le era muy atesorada, de pronto se da cuenta de que esto no es verdad, provoca inmediatamente efectos que pueden tener secuelas que son profundas y que, de no ser tratadas, puede ocasionar un enorme y devastador efecto que afecta a todos los aspectos de la vida y que puede incluso llevar a la depresión o al suicidio. Una persona quizás que no está orientada a las cosas espirituales quizás puede desestimar esto diciendo de que una creencia sustituye a otra, etc. Sin embargo, cuando una persona entiende que las creencias, las más profundas convicciones de lo que es la realidad cambian, afectan profundamente lo que es todo el entorno de la persona y su mundo interior. Es decir, la visión de la persona que ha sufrido un trauma religioso porque deja de creer o ha abandonado una fe antigua al darse cuenta de que no cumplía las expectativas que esta persona tiene, o que se dio cuenta de que según su escala de lo que es real o no es real, es irreal. Cuando esta persona se da cuenta de todo esto, provoca un quiebre tal que afecta y fractura
la esencia más íntima del ser humano, es decir, lo que nos define a nosotros como seres humanos según la característica de la persona. Todos nosotros tenemos distintas definiciones de lo que es un ser humano, de lo que es un ente, de lo que es una persona, y cada uno de nosotros la desarrolla, ¿no es verdad?, basado en el nivel de educación que uno tenga, en el acceso a distinta información, etc. Sin embargo, lo que está más a la mano de la mayoría de la población es poder definir nuestro rol como seres humanos basados en las ideas religiosas que nosotros recibimos como herencia. Cuando eso ocurre y nosotros somos parte de un colectivo que piensa o que cree algo, cuando esa persona deja de creerlo, puede generar un quiebre total que hace de que uno se cuestione toda la existencia, que cuestione toda la vida, que cuestione incluso los objetivos de vida. Y cuando esto ocurre y cambia, uno se da cuenta de que pudo haber estado muchos años en algo que ya no reconoce como algo real. Y ese tipo de frustración es muy similar a poder tener una profunda y severa desilusión que es tan terrible, tan fuerte, que puede quebrar la estructura mental, el buen juicio de las personas y puede ocasionar efectos psicológicos que afectan en el cuerpo, psicosomáticos. Sin ánimo de seguir generalizando, voy a aplicarlo ahora al tema de lo que significa dejar la secta de los testigos de Jehová. Nosotros no tenemos que imaginarnos el dolor que significa dejar una herencia de creencia o dejar una idea muy atesorada. Cuando una persona, por ejemplo, ha pensado y confía plenamente de que va a llegar un día en que va a llegar un paraíso, de que toda la maldad va a terminar, de que lo que uno está haciendo realmente servirá a Dios, y se da cuenta de que es una mentira, afecta profundamente o nos ha afectado profundamente en nuestra personalidad, y hay que entender que los síntomas que vienen por el síndrome de trauma religioso es algo que nosotros lo vemos en forma general, lo hemos experimentado, pero también lo vemos en las personas que están saliendo de la secta a raudales últimamente debido al auge de Internet y de la facilidad que tiene encontrar los fraudes de la secta de los testigos de Jehová. Esto obviamente genera y causa un tremendo dolor que es devastador y que puede llevar a la pérdida del juicio, como hemos dicho, a la depresión grave y a la muerte por suicidio. Entonces quizás la primera pregunta que surge es, ¿por qué sacar un tema del síndrome de trauma religioso? ¿Qué es lo que nos motiva? Lo que me motiva a mí, por lo menos. Lo voy a explicar ahora. Durante los últimos años recientes, la secta de los testigos de Jehová, la Watchtower, ha hecho un despliegue enorme, increíblemente expansivo en todo el mundo, con miles y miles de horas hombre, para poder poner en el público la información que ellos dicen que viene de Dios. Han tenido un website, han hecho una reingeniería respecto de todo lo que es su religión. Antiguamente se podía identificar la Watchtower con los testigos de Jehová, ya nunca más, se hizo un cambio de nombre de Watchtower a jw.org, que es un website básicamente, que pareciera que lo están adorando. Y todo esto sumado al hecho de la actividad de casa en casa, que ellos predican de casa en casa, van a territorios rurales, etcétera, para tratar, en comillas, de buscar a los merecedores, se ha sumado el tema de los carritos en las ciudades más importantes del mundo, en todos los lugares, y lo que nosotros esperábamos es una tremenda afluencia de público nuevo que llegaría a poder ser captado por los testigos de Jehová. Sin embargo, lejos de ello, el crecimiento se ha estancado y está en disminución constante. Todos los países desarrollados y en vías de desarrollo, si no están decreciendo, están con crecimientos estables que apenas alcanzan a cubrir a la gente que se está yendo. El único crecimiento relativamente curioso ocurre en los países pobres que no tienen acceso a Internet, como África, que son países muy pobres. Pero todos los países desarrollados van en crecimientos negativos o decrecimientos, y los países en vía de desarrollo igual no alcanzan al 2% general. ¿Qué indica esto? Que una gran masa de personas, de testigos de Jehová, ex testigos de Jehová, están saliendo de la secta
y están entrando a una área que ellos no conocen, que es desconocida, que es el comillas mundo, que se ha satanizado para ellos. Es decir, todo lo que no es parte del pueblo de Dios, como ellos lo llaman, que es los testigos de Jehová y sus actividades, todo lo que no es parte de eso es parte de Satanás, el diablo. Una persona que no tiene entrenamiento para poder ejercer un espíritu crítico, por supuesto que se ve atemorizado ante la perspectiva de poder formar parte de lo que es, comillas, el mundo y no contar ya con el favor del, comillas, Dios. Por lo tanto, esto crea un síndrome de trauma, el síndrome de trauma religioso, en donde hay muchas experiencias que nos hablan acerca de cómo nuestros hermanos que están saliéndose de la secta están experimentando mucho dolor, pero es importante hablar acerca de este tema para que ellos entiendan y todos sepamos que hay un patrón de conducta que se sigue y que se puede de un modo u otro tratar. Entonces, cuando uno suma el hecho de que este éxodo masivo de los testigos de Jehová, que fueron un tiempo testigos de Jehová y que ya están dejando la secta, se suma también a un movimiento internacional que implica dejar a todas las religiones, no solamente a los testigos de Jehová, sino en todas las religiones en general. Ahora, hay que diferenciar lo que es seguir una religión a ser espiritual. La espiritualidad nunca ha dejado de ser parte del ser humano. La espiritualidad nos define también como seres humanos, como personas que buscamos trascender de algún modo, o por último imaginarnos que podemos trascender o no. Cada uno define o analiza su propia postura al respecto. Pero la espiritualidad es algo interno que tiene que ver con nuestros valores como personas, con nuestra capacidad de abstracción, etc., con nuestros valores humanos. Eso el ser humano no lo ha dejado. Quizás sí el tema de seguir ciertas liturgias o ciertos programas religiosos estructurados basados en libros, comillas, sagrados. Eso está quedando atrás. Sin embargo, ¿por qué es importante hablar acerca de las sectas en general? Y de la secta de los testigos de Jehová en particular respecto del síndrome de trauma religioso. Es por un aspecto fundamental que tiene que ver con una característica que hace único, o casi único por decirlo así, el hecho de lo que ocurre cuando una persona deja de ser testigo de Jehová. Cuando una persona deja de ser testigo de Jehová, no solamente se suma el hecho de que su propia noción respecto de Dios es quebrada, todas las esperanzas que se tenían respecto del futuro también ya no existen. Toda esa apuesta de vida de un mundo que iba a ser mejorado por la mano de Dios dentro de muy poco tiempo más, cuando eso ya no está, es devastador de por sí. Sin embargo, cuando un testigo de Jehová verbaliza el hecho de que esta persona ya no sigue creyendo lo que dicen los líderes de la secta, que es el cuerpo gobernante, es expulsado. Y la expulsión es lisa y llanamente el asesinato en vida de una persona, pasando a llevar todos los convenios de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y en cualquier constitución del mundo. Los testigos de Jehová asesinan en vida a cualquier persona que deja la secta. ¿Cómo lo podemos explicar? Para que usted lo pueda entender si usted no lo entiende. Lo puede entender del siguiente modo. Un miembro de familia de los testigos de Jehová, donde todos son testigos de Jehová, que decide dejar de creer lo que dicen los líderes, se le corta todo tipo de comunicación si la persona no tiene la necesidad de estar viviendo bajo el mismo techo. Por ejemplo, si es una persona que es un hijo que no tiene por qué estar viviendo bajo el mismo techo, muchas veces son echados de la casa, de la familia, y los miembros de los testigos de Jehová que quedan restantes no le hablan ya nunca más. Si es un cónyuge, todo tipo de conversación que surja respecto de lo que es la fe, que para ellos es tan importante o central, deja de jugar un rol unificador en la familia y las personas ya no pueden compartir ninguna cosa que sea espiritual con la persona expulsada. Por lo tanto, hay un quiebre notorio, se acaba todo tipo de afección natural. Y este afecto natural que se rompe por esta secta ha llevado a muchas personas a vivir solas. Por ejemplo,
Cuando un par de abuelos deja de creer en la secta, los hijos y los nietos ya no tienen acceso a él. Un hijo ya no puede ver a su mamá, a sus padres que son testigos de Jehová, a sus hermanos, ya no le hablan más. Un padre ya no recibe ningún tipo de contacto con sus hijos que no están, etc. Es decir, una terrible, terrible consecuencia inhumana, devastadora, que puede afectar la conciencia de cualquier persona. No se trata simplemente de ser testigo de Jehová o no ser testigo de Jehová. Para que usted lo pueda entender, imagínese usted que de un día para otro, en un pestañazo, a usted lo ponen en un país con una cultura que usted no conoce, con nadie que lo conozca y con ningún tipo de comunicación donde usted no conoce el idioma. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Le afectaría emocionalmente, intelectualmente? ¿Le afectaría? Por supuesto que lo haría. Y como lo haría, y como lo afectaría a usted, del mismo modo afecta a los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová, cuando dejan de creer lo que dice el cuerpo gobernante o los líderes, tienen que dejar esa, comillas, familia que es más que nada un club espiritual. Un club exclusivo, en donde ellos son los únicos que poseen la verdad y todas las personas que no son testigos de Jehová son satánicos, le sirven a Dios, al diablo, perdón, o no sé, cualquier cosa rara que ellos crean. ¿Qué implica esto? Implica una profunda transformación en las circunstancias de vida de la persona. Imagínese usted si usted ha sido criado como testigo de Jehová, en donde todos sus amigos, cercanos, familia, todas las personas que usted interactúa, de un día para otro dejan de hablarle y usted pasa a ser un muerto espiritualmente. Eso es más o menos a lo que se enfrentan las personas que dejan la secta de los testigos de Jehová. Y usted puede entender entonces más fácilmente cómo es que esto puede provocar un síndrome de trauma religioso específicamente en la población de los testigos de Jehová. Vivimos en un tiempo en donde se promueve la tolerancia, en donde criticar las ideas o las creencias de una persona no es políticamente correcto. Y en esta oportunidad nosotros no hacemos o no vamos a hacer ningún tipo de análisis respecto de las creencias de los testigos de Jehová, sino más bien de los efectos traumáticos que conlleva la desafección de esta secta. Cuando una persona, por ejemplo, deja la secta y ya nadie más le habla, es un muerto viviente. Cuando eso ocurre, eso es lo que tenemos que analizar y de lo cual nos tenemos que hacer cargo para poder explicarlo y poder ver algunas vías de solución o cómo enfrentar este fenómeno. ¿Por qué es importante todo esto? Es porque muchas personas, al dejar la secta de los testigos de Jehová, al ver que todas sus creencias caen al suelo y todo su sistema social también desaparece, empieza la persona a tener consecuencias naturales de vida que son propias de la circunstancia en la cual ellos están inmersos. Sin embargo, ellos no entienden o no saben lo que está ocurriendo, y como no saben lo que está ocurriendo, ellos pueden atribuirlo a cualquier otro tipo de fenómeno. Cualquier otro tipo de circunstancia o de fenómeno o causal, ellos lo atribuyen a los problemas que están teniendo. Entonces, por ejemplo, al no saber que están experimentando un trauma, un síndrome de estrés postraumático o síndrome de trauma religioso orientado a esto, las personas pueden quedarse sin la idea de hacer nada, pensando que simplemente orando o que simplemente volviendo, ¿no es verdad?, después de toda esta manipulación emocional al redil espiritual, todo esto se va a arreglar. Ellos piensan que esa es la solución para poder mejorar este tipo de circunstancias. Y cuando una persona decide ir a un lugar donde hay ayuda de profesionales de salud mental para poder recuperarse, para poder tomar algún tipo de estabilidad, nos encontramos con la terrible y triste noticia que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los profesionales de la salud no tienen la más remota idea de lo que es ser testigo de Jehová y de lo que significa la expulsión. Ellos no tienen idea porque no saben, la gran mayoría de las personas, cómo manejar a una persona que viene de una secta absolutista como es la de los testigos de Jehová. Pongo mi caso.
Cuando yo me salí de los testigos de Jehová y caí en una especie de depresión por unos meses, decidí ir a buscar ayuda al psicólogo de la universidad. Bueno, no de la universidad, sino que a una de la clínica de la universidad donde había distintos profesionales y tomé una hora para ir a un psicólogo. Le expliqué al psicólogo que yo había recientemente dejado una secta o una religión y que me encontraba triste, etcétera. Le manifesté mis síntomas. Y esta persona me dijo, pero mira, tener una base espiritual siempre es importante, es siempre bueno acudir a Dios, quizás no es tan malo de que tú hables y que leas la Biblia o veas y hables con estas personas y vuelvas quizás a verlos, ¿no es verdad? Para poder recuperarte. No tenía idea de lo que me estaba hablando. Hay una tremenda ignorancia de parte de los profesionales de la salud mental en todo el mundo de la situación de los testigos de Jehová. Son muy pocos los profesionales de salud mental, incluyendo psicólogos, y muy pocos psiquiatras que entienden la devastadora acción que significa la expulsión y el terminar con todas estas esperanzas de vida, esperanzas para el futuro, esperanzas de la Biblia, del paraíso, del nuevo mundo, de la vida para siempre, los leones, los tigres, de las rubias y las colorinas también, ahí sonriéndole a uno. Cuando todo esto ocurre y uno se da cuenta de que todo esto es cuento, cuando se da cuenta de que no hay tal esperanza y de que más encima uno se encuentra con nadie a quien acudir porque ha perdido a todos y las personas nuevas son simplemente personas del mundo en el cual uno no confía, uno está prácticamente desolado. Y los profesionales de la salud no entienden, no son capaces de ponerse en el lugar. ¿Por qué? Porque no saben, porque no entienden. Y además porque esta secta ha estado también durante décadas y décadas encubierta como una religión más. Ahora recién se está descubriendo todo lo que hay dentro de esta secta mortífera. Pero el tema que tiene que ver con cuando una persona va a acudir a un profesional de la salud se encuentra con esta profunda ignorancia de parte de los profesionales de la salud. Sin embargo, hay atisbos de luz que tienen que ver con nuevos profesionales que están investigando el tema y están hablando del síndrome de trauma religioso como un aspecto fundamental, es decir, la religión, el dejar una religión como un factor que es capaz de gatillar problemas en salud mental. Y esto es muy importante y esperanzador para toda la población de las personas que dejan los testigos de Jehová, para que ellos no tengan que sufrir por muchos años este trauma que les puede afectar gravemente si no lo manejan bien. Esto es muy distinto a lo que ocurría en décadas pasadas, por ejemplo, antes del año 2000, antes del advenimiento de Internet, cuando una persona dejaba los testigos de Jehová. Cuando una persona dejaba los testigos de Jehová no había Internet, no había comunicación, no había ningún tipo de red social. La persona estaba sola, quedaba sola, virtualmente alienada de todo, de la sociedad, de los amigos, de la familia, y la única opción posible era tres opciones. Seguir con su vida lo mejor que pudiera y aún sosteniendo este síndrome de trauma religioso. La segunda es no poder manejar este tema y terminar en suicidio. Y la otra era volver al comillas pueblo de Jehová para que lo recibieran nuevamente, aunque la persona ya no cree. Fundamentalmente las personas vuelven al pueblo de comillas de Jehová por la presión que significa el que se les quita toda red social. En estos días, en estos tiempos, la situación es distinta. Cuando una persona deja a los testigos de Jehová, está formando parte de un millón de personas que han dejado la secta y que se han dado cuenta de que es posible vivir una vida con sentido después de la secta. Que era una mentira eso de, oh, ¿y a dónde nos iremos? ¿O con quién nos iremos? Oh, no hay nada de dónde ir. Eso es mentira, eso no es así. Muchas personas han obtenido educación, vidas felices, vidas con sentido, después de dejar la secta. Aparte de eso están las redes sociales de apoyo, los grupos de apoyo entre testigos de Jehová, que nos ayudan a poder compartir emociones, compartir experiencias con otros seres humanos que están al otro lado de la pantalla y que son capaces también de verter en palabras el apoyo que todos nosotros necesitamos para poder sentirnos en forma estable. Eso existe también y es una gran ayuda. Tener un entorno seguro en donde uno puede hablar y puede expresarse y se da cuenta de que hay alguien que lo pueda uno entender
es un ambiente que motiva a la sanación, a la recuperación y es terapéutico. También funciona como una terapia de grupo. Si bien no hay nadie que sea un moderador profesional, entre todos los testigos de Jehová nos ayudamos para poder irnos recuperando gradualmente. Sin embargo, hablar del tema del síndrome de trauma religioso también nos permite a nosotros la oportunidad para considerar ir donde el profesional de salud mental y pedir ayuda específica si nosotros lo necesitamos. Y eso no tiene nada de malo. Algunas personas necesitamos ir al terapista, necesitamos ir al psicólogo, necesitamos ir al psiquiatra y que nos receten medicamentos para poder obtener recuperación psiquiátrica. Otras personas no. Todos somos distintos, todo es válido, pero hablarlo es algo muy importante porque es parte de la solución. Lo importante acá es que hay vida después de la secta. Contrario a lo que ellos dicen de que no hay vida, no hay ningún futuro posible y que lo único que nos espera es una cierta horrenda expectación de juicio, es un cuento, es una mentira. Es una mentira diseñada para cautivar a la gente y mantenerla atrapada. Eso es una mentira, eso no es así. Es importante que las personas sepan de que hay vida después de la secta y todas las ayudas están orientadas para que las personas no cometan el gran y grave error y drástico error irreparable de tomar la decisión de suicidarse, como a menudo hemos oído que ocurre. Ya no en los niveles o ratios o niveles que ocurrían antes, mucho menos, pero de pronto ocurren. Y uno ve, por ejemplo, personas jóvenes, personas buenas, que al dejar esta secta se suicidan porque han sido engañados pensando de que ya la vida no tiene sentido una vez ha dejado esta secta. Eso no es así y es importante que usted lo tenga clarísimo. Y si usted ve que necesita ayuda para ir al médico, por favor vaya, al terapista vaya, y usted va armado ya para decirle, mira, esto es lo que tengo, estas son las circunstancias, por favor ayúdame con esto y con esto, esto es lo que tengo. Y uno puede también servir como ayuda para que el profesional de la salud también estudie e investigue este tema y se capacite para poder atendernos de la mejor manera, tal como nosotros lo necesitamos. Siempre hay vida después de los traumas. Nos cuestan, nos destruyen, nos golpean, nos dejan destrozados en el suelo, llorando, amargados. Todos hemos sufrido distintos traumas, distintas desilusiones en la vida. Pero cuando uno sobrevive, uno vuelve renovado, más poderoso. Uno vuelve ya con la experiencia, con las heridas curadas y con una gran cantidad de sabiduría para poder aplicarla en el futuro. ¿Es posible una vida después de los testigos de Jehová? Pero por supuesto que sí. Miles de personas lo han demostrado, miles de personas viven vidas felices y plenas y no hay ningún problema con eso. Pero el paso ha sido muchas veces muy duro. Y eso es lo que queremos evitar, que sean años y años de recuperación, no es necesario. Por favor, sepa que usted no está solo. Si está sufriendo el síndrome de trauma religioso, sepa que usted no está solo. Si usted siente una profunda depresión, desesperanza, si usted tiene distintos problemas psicosomáticos después de dejar la secta de los testigos de Jehová, sepa que usted no está solo, no es la única persona. Hay personas de otras fes que lo tienen y muchos testigos de Jehová que salen de la secta expulsados lo han sufrido, pero también hemos superado este tema. Usted no está solo, usted lo puede comentar y también se puede recuperar. Toda esa angustia, esa desesperanza, esa depresión es normal. Es normal. Si usted no la experimentara, usted no sería normal. Pero como sabemos de que usted es una persona sensible, al darse cuenta de todas estas mentiras y más encima tener la consecuencia de que nadie más le habla, por supuesto que lo afecta. Y eso no habla mal de usted, al contrario. Habla de que usted es una persona que ante ciertos estímulos reacciona como debería reaccionar cualquier ser humano. Es normal. Entonces cualquier persona normal que está sometida a este tipo de presiones reacciona del modo en que usted lo está haciendo probablemente. Y no hay nada malo en usted. No hay nada malo. Es normal. Es normal. El tema al que vamos a ver nosotros que tiene que ver con el síndrome de trauma religioso ha sido estudiada por la doctora Marlene Winell y ha sido publicado, hay varias información y vamos a estar extractando información desde allí para que usted la pueda ver y pueda también obtener beneficio de esta información, porque el tema del síndrome
de trauma religioso es algo que nos afecta como testigos de Jehová directamente y es algo que mal tratado puede tener gravísimas consecuencias de vida, pero no es necesario que usted la sufra. No es necesario y hay modos de poder enfrentarlo para que usted lo tenga más que claro. Es importante que usted sepa que todo el dolor que usted sufre, que es normal, es una forma que tiene el cerebro para poder reaccionar ante estímulos que son negativos. Pero sepa usted que la recuperación es posible, usted se puede recuperar, hay esperanza para el futuro y usted sepa de que la luz está ahí, al final del túnel, existe, hay que caminar, hay que hacer cosas, usted tiene que hacer cosas también, usted tiene que tomar la iniciativa para poder tomar acción por su vida y tomar acción y hacer algunas cosas que aquí vamos a discutir. De este modo usted también va a ir en vías a esta recuperación. Y espero que esta información que vamos a estar entregando en forma gradual sea el primer paso para que usted mismo investigue, usted mismo vaya a internet, investigue y vea los distintos métodos que ocupan las personas para poder salir del síndrome de trauma religioso o síndrome de estrés postraumático. Entonces lo dejo con esta primera parte, vamos a hablar en forma detenida en las otras entregas, pero básicamente vamos a analizar el síndrome de trauma religioso orientado a la experiencia de los testigos de Jehová, porque yo soy ex testigo de Jehová y las personas que leen generalmente son casi todos ex testigos de Jehová. Así que aquí los dejo, espero que les vaya muy bien, espero que les guste.